Hace 6 meses exactos, Rusia invadió a Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU debatió la situación de la planta nuclear de Zaporilla. Y el embajador ucraniano afirmó que si los prorrusos juzgan a los prisioneros de guerra, Moscú cruzaría un punto de no retorno. Mientras que el presidente Zelensky denunció un ataque contra una estación de trenes que deja 22 muertos. En Chile detuvieron al líder mapuche Héctor Yaitul. Lo acusan de robar madera, mientras que la coordinadora Arauco Mayeco, que él encabeza, pidió continuar con los sabotajes a las empresas madereras del sur del país. Analizamos en minutos. Una caravana de la presidencia de Colombia fue atacada a tiros en el noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela. El Ejecutivo confirmó que la comitiva ya está a salvo. Este hecho ocurre horas después de que España se ofreciera ser la sede de los diálogos con la guerrilla del ELN, que tiene influencia en la zona. Bienvenidos a la actualidad informativa en France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarnos. Comenzamos en Ucrania, donde se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. A propósito de la fecha y revisando medio año del conflicto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en Nueva York. Allí el embajador ucraniano afirmó que si los gobiernos prorrusos del Donbass juzgan a los prisioneros de guerra que tienen, esto marcaría un punto de no retorno en los diálogos. Mientras que el presidente Volodymyr Zelensky, que asistió virtualmente a la cita, denunció un nuevo ataque que dejó 22 fallecidos. La ONU precisó que hasta ahora han muerto al menos 5.614 civiles en toda la guerra y que el 40% de la población necesita ayuda humanitaria. Este miércoles, mientras Ucrania celebraba su Día de Independencia y el conflicto cumplía su 6º mes, la ciudad de Nueva York acogió un nuevo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para memorar los estragos de la invasión rusa. Durante este periodo devastador, miles de civiles han muerto y han resultado heridos, entre ellos cientos de niños y otros innumerables han perdido a sus familiares, amigos y seres queridos. En la reunión participó por videoconferencia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que denunció que en el Día Grande de Ucrania, Rusia siguió atacando infraestructuras civiles en el centro del país. He recibido información de que Rusia ha lanzado misiles contra la región de Dnipropetrovsk, contra la estación de tren, contra los vagones de la estación. 50 personas resultaron heridas. Por desgracia, el número de muertos podría aumentar. Esta es nuestra vida diaria. Así es como Rusia se preparó para esta sesión de la ONU. Los representantes de los países miembros plantearon un amplio abanico de preocupaciones en materia de seguridad a todas las escalas. La cuestión de la planta nuclear de Zaporilla, ocupada por los rusos desde marzo, obtuvo un capítulo especial. Sin embargo, entre los embajadores de Rusia y Ucrania continuaron los reproches cruzados. Kiev está perdiendo la batalla por las mentes y sus patrocinadores occidentales, que están librando una guerra por encargo contra Rusia con el último ucraniano. Se están enfangando cada vez más en el apoyo a este régimen antipopular y antihumano, haciendo la vista gorda ante las manifestaciones de neonazismo, nacionalismo extremo y rusofobia. Seguimos comprometidos con la soberanía, independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, que se extienden hasta sus límites territoriales. Hoy, una vez más, reiteramos nuestra exigencia del cese inmediato de hostilidades. Mientras la ONU llama a rebajar las tensiones, el conflicto en el terreno, que ya entró en su 7º mes, parece estar lejos de llegar a su fin. Y en más noticias relacionadas con la guerra, según el periódico Le Monde, un yacimiento de gas que pertenece en parte al gigante energético francés Total Energies está siendo utilizado para suministrar combustible a los bombarderos rusos. La compañía niega las afirmaciones y dice que no tiene control sobre las actividades de la empresa rusa a la que le vende el gas. Veamos. Es una acusación dirigida directamente a una de las mayores empresas de Francia, que ahora es señalada por ayudar a la aviación rusa a lanzar ataques en territorio ucraniano. Es una investigación realizada por la organización internacional Global Witness junto a periodistas franceses y publicada en el periódico galo Le Monde.
Total, ahora rebautizada como Total Energies, es supuestamente copropietaria de un yacimiento siberiano donde se extrae el condensado de gas, una mezcla de hidrocarburos, antes de ser refinado por una empresa rusa para convertirlo en combustible para motores de los aviones. La investigación ha descubierto que cientos de cargamentos de combustible se envían a 2 bases aéreas en la frontera ucraniana y que por ello se utilizan como parte de la invasión de Moscú. Aunque el gigante energético ha confirmado que el condensado de gas se vende a la empresa rusa Novatek, en la que posee una participación del 20%, Total Energies afirma que no tiene ningún control sobre sus actividades operativas. Tenemos acceso a estos datos simplemente porque los compramos a un proveedor de datos que se utiliza ampliamente en la industria. Por lo tanto, que Total diga que no puede ver a dónde van los envíos u otros datos, creo que es muy sorprendente, sobre todo cuando están hablando de una empresa de la que son dueños del 20%. El informe afirma que el combustible se ha utilizado para alimentar aviones de combate implicados en bombardeos contra poblaciones civiles, incluido un ataque que mató a 47 personas en marzo. A diferencia de otras empresas energéticas, Total se ha negado a retirarse de Rusia como respuesta a la guerra. En marzo, su director ejecutivo dijo que los yacimientos de gas funcionarán independientemente de que la empresa se fuera o no, e insistió en que siguen siendo vitales para el suministro de energía a Europa. Pasamos a Chile, porque la policía detuvo a Héctor Yaitul, uno de los principales líderes mapuche destacado por su radicalismo. Yaitul es además el líder de la llamada Coordinadora Arauco Mayeco, una agrupación indigenista que reivindica algunos ataques incendiarios contra latifundistas en el sur de Chile. Allí históricamente ha habido un conflicto entre la etnia que considera como ancestrales las tierras que las empresas explotan para la producción de madera. Y precisamente Yaitul es indicado de robar esa materia prima. Para entender un poco más de la problemática, nos acompaña desde la capital chilena Nicolás Freire. Él es doctor en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Bienvenido aquí a France 24 y gracias por estar con nosotros. Tras el arresto, la coordinadora que lidera Yaitul invitó a continuar los sabotajes contra las empresas. ¿Qué tanto entonces se podría escalar este conflicto? Hola María Clara, gracias por la invitación. Efectivamente, es una situación bastante intrincada la que hoy día tenemos frente a lo que es esta detención de Yaitul, y sobre todo porque no es solamente un tema judicial, sino que también es un tema político. Efectivamente, hoy día vimos a la ministra del Interior teniendo que referirse a esta detención, que también vale la pena decirlo, es una detención que viene de una querella de hace 2 años. Es decir, desde hace 2 años atrás que la Fiscalía habría podido actuar frente a las acciones o a las interrogantes que se tengan en el actuar de Yaitul. Lo hace hoy día porque también ha existido una presión mediática importante y una presión que el mismo Yaitul, con algunos comentarios, por ejemplo, esto referido a que el robo de madera servía para sustentar y financiar las armas y las balas de la guerrilla que ve en la Araucanía, ha generado una polémica importante que ha, digamos, envuelto también acciones del gobierno que ha querido mantener en la Araucanía desde el inicio, desde el 11 de marzo, una lógica de acuerdo y diálogo. Y bueno, hoy día ese acuerdo y ese diálogo sinceramente se rompe efectivamente a partir de esta detención. Y tal como usted lo dice, hay un componente político bastante importante y también mencionó que en 2020 todo el caso comenzó por una denuncia del entonces gobierno de Sebastián Piñera, pero ahora en julio la administración de Gabriel Boric la amplió, a pesar de que una de sus banderas de campaña fue rechazar el estado de excepción que usó su antecesor. ¿Cómo y por qué ha sido el cambio de postura de Boric en este caso? Sí, efectivamente, el gobierno actual, el gobierno del presidente Gabriel Boric, en un momento inicial seguía con esta lógica del diálogo. Se le criticó mucho no querer tomar acciones frente a dichos, no solo estos últimos, sino que otros que había manifestado Yaitul, llamando a la resistencia, llamando al sabotaje de distintas empresas en la Araucanía, y el gobierno estuvo un tanto inmóvil inicialmente, pero posteriormente vino una crítica importante. Hay que recordar que este gobierno tiene 2 almas en su coalición, y la coalición un poco más moderada, lo que es socialismo democrático, donde está no el Partido Comunista, sino que el Partido Socialista, el Partido Liberal, empezaron también a presionar respecto de la toma de acciones por parte del gobierno. Y hoy día, en condiciones en las que el gobierno se ha visto, digamos, presionado por la opinión pública, presionado por los medios de comunicación y presionados también por un plebiscito a la vuelta de la esquina, un plebiscito constitucional, sí, evidentemente ha adoptado una estrategia distinta.
Señor Freire, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y pasábamos al norte de Colombia, donde atacaron a una caravana presidencial que se dirigía hacia el municipio del Tarra. 6 hombres armados instalaron un retén ilegal y cuando los vehículos no frenaron, 2 de ellos recibieron disparos con armas de largo alcance. El gobierno de Gustavo Petro, que no se encontraba en la comitiva, agregó que inicialmente uno de los conductores fue retenido y que luego lo liberaron. El hecho se registró en el sector San Pablo, el Tarra, cuando por lo menos 6 sujetos tendrían instalado un retén ilegal. La caravana hizo caso omiso al pare, motivo por el cual fueron impactados con arma de fuego. Esto ocurre después de que el presidente colombiano Gustavo Petro recibiera la oferta de España para ser la sede de los diálogos con la guerrilla del ELN, un grupo armado que de hecho tiene injerencia en la zona del ataque, aunque no es el único. Y es que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, le hizo la propuesta a su homólogo durante la reunión que sostuvieron en Bogotá, como parte de su gira latinoamericana. Luego de esto, Petro también anunció que le propuso a Estados Unidos no extraditar a los narcotraficantes que negocien con su gobierno y que se comprometan a no reincidir en sus acciones ilegales. Palabras en el marco de la visita de una delegación antidrogas de la Casa Blanca a Bogotá. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la condonación de la deuda de préstamos estudiantiles para unos 43 millones de personas. Veamos. Un alivio para los estudiantes estadounidenses. Me quitaron un peso de encima, principalmente para mis padres, porque los estresa mucho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que perdonará deudas de préstamos a estudiantes universitarios y recién graduados. El gobierno federal estima que 43 millones de personas se verán beneficiadas del plan. El costo total para asistir a una universidad pública de 4 años se ha triplicado durante los últimos 40 años. En lugar de financiar adecuadamente las universidades públicas, muchos estados han recortado su apoyo y han reducido la financiación para sus universidades estatales, dejando que los estudiantes paguen una mayor parte de la cuenta. Esta nueva medida está pensada para aquellos que ganen menos de $125.000 de forma individual o $250.000 en familia anualmente y espera cancelar $10.000 en préstamos y $10.000 adicionales para estudiantes con becas federales Pell, reservadas para quienes tienen mayores necesidades financieras. El anuncio de Biden ha causado gran polémica, incluso dentro de su mismo partido. Además, el Congreso no le ha dado una autorización explícita. Para sus detractores, es visto como un guiño al voto joven, a poco más de 2 meses de las elecciones legislativas. Mientras economistas advirtieron que la medida podría aumentar la inflación, la que llegó al 8.5% en julio, los republicanos pusieron en duda la autoridad legal del mandatario para tomar la decisión. Los combates en el norte de Etiopía se reanudaron entre los rebeldes de Tigre y el gobierno, rompiendo así una tregua de 5 meses. Después de 5 meses de cese de hostilidades, los combates se reanudaron en la región del Tigre, en el norte de Etiopía. La comunidad internacional como los locales han condenado los ataques y temen que la situación se agrave. Estoy profundamente conmocionado y entristecido. Pido enérgicamente el cese inmediato de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones de paz entre el gobierno y el Frente Popular de Liberación de Tigre, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso humanitario a las poblaciones afectadas. El conflicto en Tigre empezó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro Abiy Ahmed Ali envió al ejército para desalojar a las autoridades en la región, acusándolas de atacar bases militares. Después de retirarse inicialmente, los rebeldes recuperaron el control casi total en 2021. El conflicto provocó una grave crisis humanitaria con 6 millones de personas aisladas de servicios básicos. El conflicto dejó al menos 1.500 personas muertas, más de 200.000 desplazadas y 350.000 se enfrentan al hambre. No hay nada más grande que la paz. La guerra cobra vidas, dinero y daña al país. Sabemos lo que es la guerra, ya hemos pasado por ella. El director general de la Organización Mundial de la Salud, que es del Tigre, criticó la semana pasada la falta de atención frente a la peor crisis humanitaria del mundo.
Puedo decirles que la crisis humanitaria en Tigray es más grave que la de Ucrania, sin exagerar, y lo dije hace muchos meses. Tal vez la razón sea el color de la piel de la gente en Tigray. No he escuchado en los últimos meses ni siquiera un jefe de Estado hablando sobre la condición del Tigray en ninguna parte. La OMS pidió $123 millones para abordar los problemas de salud derivados de la creciente desnutrición en la región, donde viven alrededor de 200 millones de personas. Sigan con nosotros.